Hoy Dios quiere tratar contigo. Quiero que vayamos a primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice, porque lo que hice fue por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero para que en Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Primera de Timoteo, hermanos, es un texto interesante porque nos habla sobre las reflexiones de las experiencias de la vida del apóstol Pablo. Dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién dice? Al pastor, al líder de célula. ¿Quién dice? Vayamos al versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, Pablo tenía que lidiar con asuntos personales. Y por lo que nos dice en esta carta, se nos hace evidente que él tuvo que luchar también contra el desánimo. Pero fue esta convicción, hermanos, una convicción tan grande en el apóstol Pablo, que dice que es en Cristo donde encontraba fuerzas. Y parece ser que escuchamos este texto también que él escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La vida, hermanos, del apóstol Pablo nos debe de servir de testimonio, que sí es posible seguir adelante a pesar de las dificultades. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, hay fuerzas para seguir. Amén. El amor, hermanos, que Jesús nos mostró en la cruz es fuente de fortaleza para nuestra vida. Son muchas, hermanos, muchas circunstancias que merman las fuerzas, que reducen nuestras fuerzas. Por eso debemos de venir una y otra vez a la experiencia profunda de contemplar a Jesús para llenarnos de nuevas fuerzas. Hermanos, en Jesús podemos encontrar las fuerzas para el ministerio. Hay momentos en que tú dices, yo ya no quiero nada. Ven a Jesús. En Jesús encontramos fuerza para cuando ya no aguantamos a la familia. Llega ese momento donde ya no aguantas a tu esposa. Ven a Jesús. Que ya no aguantas a tu esposo. Ven a Jesús. Hermanas, que ya no aguantamos a nuestros hijos. Vengamos a Jesús. Cuando ya no tenemos fuerzas para el trabajo, aún para nuestra propia existencia. Cuando muchas veces, ¿verdad?, quiere entrar la depresión en nosotros, sigamos acudiendo una y otra vez a los pies de Cristo, hermanos. Esa es la bendición que tenemos por ser hijos de Dios. Vengamos a Cristo.
Él es el único que puede darnos fuerzas para seguir adelante. Amén. Dice el versículo 12, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermanos, iglesia, venimos a Cristo, pero venimos a Cristo con un pasado. Pablo, hermanos, se encontró con Jesús camino a Damasco. Se arrepintió de sus pecados, se congregó en una iglesia en Antioquía, aprendió la fe cristiana. Después de esto fue maestro en la iglesia, luego fue misionero, después fue supervisor de iglesias y formador de líderes. Pablo, hermanos, miraba su rol dentro de la iglesia. Su contribución a la iglesia fue muy importante, pero él mira su ministerio, mira su rol a la luz de su pasado y se maravillaba. Y él decía, ¿cómo un ex pecador como yo puede estar en una posición de liderazgo? Un ministro, nos preguntamos muchas veces, ¿no debería nacer en un hogar cristiano? Uno que ministra, que sirve a Dios, no debería de ser educado en la fe desde pequeño y jamás haber cometido un pecado grave. Eso pudiéramos pensar que da autoridad para servir a Dios y que alguien con un pasado muy malo no debería de servir. Eso piensan muchos. Pero Pablo dice, Dios me tuvo por fiel. Hermanos, Dios es quien le da vuelta a la página. Hay un salmo, hermanos, que habla sobre quién puede estar delante de Dios. El Salmos 34 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién puede estar en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de salvación. Ese es el trato que Dios nos da, hermanos. Dios purifica nuestro corazón. Dios santifica a sus siervos. Porque el perdón que Dios da es eficaz, hermanos. Cuando Dios te perdona y te hace digno. Nuestra dignidad no viene de nosotros. Nuestra dignidad procede de Dios, quien perdona. Él borra nuestro pasado y nos incluye en su equipo. Así que no importa el borracho que eras antes, no importa el drogadicto que eras antes, no importa la prostituta que eras antes. Hoy Cristo, hermanos, hoy Cristo nos da la oportunidad de ser parte de su equipo. Amén. Hermanos, esto nos debería de alegrar. Quien aprueba para el servicio es Dios. Dios aprueba, hermanos. Es Dios quien ve y quien nos da esa dignidad. Y qué bendición por eso. No es el pastor, hermanos. No son los líderes. Es Dios quien elige. Y Dios te eligió a ti. Y hoy por eso estamos aquí, hermanos. Estamos aquí no por lo bueno que éramos, o éramos buenos, hermanos. ¿Qué decíamos? Si no soy monedita de oro. Así decíamos, ¿no? Pero Dios da vuelta a la página, hermanos. Dice el apóstol Pablo, versículo 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué era? Santo, bueno, misericordioso. Eso dice el versículo 13. ¿Qué dice? Habiendo yo sido antes, ¿qué era antes, Pablo? Blasfemo. ¿Qué más? Perseguidor. ¿Qué más? Injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo, hermanos, en su carta a los Corintios, les dice que el pecado es ceguera. A los romanos les dice que el pecado entenebrece el entendimiento. Hermanos, cuando hay maldad en el corazón, las acciones van a ser malas. Las palabras serán malas. Les faltará ese ingrediente que se llama amor.
la conversión, el arrepentimiento, es volver en sí. Se caen las vendas, hermanos, y uno puede ver el grado de maldad que se está cometiendo. Y hay renuncia a esa maldad. El que maltrata ve el sufrimiento que infringe y le duele a la otra persona. El que es injusto ve a las víctimas con nuevos ojos de misericordia. Con una mala moral, hermanos, nosotros lastimamos. Con una moral restaurada, la persona puede rectificar su vida. En algunos, su historia de rebeldía no es tan dramática, pero otros, hermanos, tocamos fondo, dañamos a otros de gran manera, nos dañamos a nosotros mismos. Pablo, hermanos, tuvo un grado de maldad muy grande. Fue perseguidor, fue injuriador y hasta blasfemo. Pero aunque nuestra maldad de antes, hermanos, fuera tan mala, hoy podemos encontrar a un Cristo que es más grande que la maldad. Dios nos restaura, hermanos. Dios nos redime y no nos manda al rincón. Nos tiene en su iglesia, dirigiendo las alabanzas, compartiendo temas, invitando a los demás a la iglesia. Dios, cuando te perdona, te restaura y lo hace para que tú le sirvas. Hermanos, cuando Dios te restaura, lo hace para que le sirvas, no para que estés sentado viendo quién sirve. Y ahí me perdona el pastor. Cuando Dios te restaura, lo hace para que te levantes para servirle, no para que veas quién está sirviendo. Hermanos, el remordimiento es un problema, porque muchas veces decimos, pude haberle dado estudio a mis hijos, pero fui un borracho. Pude haber tratado bien a mi esposa, pude disfrutar más años con ellas, pero la golpeaba. Metía a las personas al mundo del alcohol y hoy están acabados. Hermanos, Pablo consintió en la muerte de Esteban. Él alentó para que mataran a otros. Dice, lo hice por ignorancia, porque no tenía un corazón restaurado. Pablo reconoce que merecía toda la ira de Dios, pero afirma, fui recibido a misericordia. El pasado, hermanos, no lo podemos arreglar. En el presente para Dios somos dignos y nos ha mostrado misericordia. Amén por eso, porque no te mató, porque no moriste, porque merecíamos la muerte o no, hermanos. Por todo el pasado que nosotros hemos vivido, merecíamos la muerte, pero Dios nos dio su gracia y misericordia, hermanos. Hoy vemos y conocemos lo que es la verdad. Y escucha bien esto, iglesia. No es lo mismo dañar, lastimar, porque el pecado me tiene cegado, que hacerlo ahora que veo. Porque ahora vemos, hermanos. Porque ahora reconocemos que lastimar a alguien es pecado y es maldad. Y ahora que vemos, tenemos que conducirnos guiados por el amor. El amor, hermanos, debe de ser nuestro filtro. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos debe de ser movido por el amor. Ahora no puedes decir, ¿ya sacaste el veneno? ¿Ya dijiste algo con tu boca? No puedes decir, yo no lo sabía. Lo sabes. Lo haces consciente. Sabes que lo que estás haciendo es malo y es pecado. Y necesitamos arrepentirnos, hermanos. Sabes que lo que comentaste, lo que pensaste y lo que dijiste está mal y es pecado. Dice Pablo, a mí se me pasa, dice. Porque yo vivía en ignorancia, estaba cegado por el pecado, pero ahora que vengo a Cristo, Cristo me abre los ojos, Cristo me restaura y ahora veo que todo lo que hice fue malo y estuvo mal. Hermanos, ahora vemos, gloria a Dios por eso.
porque ahora ves. Y entonces ahora que conducimos, que vemos, debemos de conducirnos guiados por el amor. Ya no hay pretexto para el cristiano para decir, es que no me di cuenta. Sí, te diste. Lo sabías que lo que estabas diciendo, la mentira que estabas echando, la forma en cómo tú te estabas conduciendo no estaba bien. Y yo quiero invitarte, iglesia, a que cada día que nosotros nos levantemos le digamos al Señor, Señor, yo quiero verte. Señor, yo quiero conducirme en amor. Vayamos al versículo 14 y dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Pablo ve su maldad, fue muy malo. Él recuerda los gritos de las personas que arrastraba. Él ve el rostro de miedo de las personas que obligó a blasfemar. Pero por otro lado, él ve el amor de Dios en su vida. Hermanos, aunque su grado de maldad fue grande, la gracia de Dios que se derramó sobre él lo cubrió todo. Si llegara el punto en el que se agote el amor de Dios y que Dios diga, se me acabó el amor, ya no, hasta hoy se me acabó el amor, ya no tengo más, significa que la maldad ganó, que la maldad es tan grande que su amor ya no alcanza a cubrir. Pero hermanos, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios no conoce límites. La maldad es superada y transformada. Cuando el ser humano permite que el amor de Dios se derrame en su vida, la maldad en cualquier grado es achicada, empequeñecida, borrada. Versículo 15. Palabra fiel y digna de recibir por todos. ¿Qué dice? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, la entrada de Dios en la historia ha sido un gesto de amor, el más grandioso. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los santos. ¿Así? No, Él vino por los perdidos y vino a rescatarnos. Y dice el apóstol Pablo, y yo soy el primero. ¿Han ido a las filas, hermanos, cuando nosotros van a la comida galán acá? ¿Sí recuerdan? Traigan sus platos. ¿Quién quiere ser el último? Nadie, ¿verdad? Todos, y hasta decimos, dame cola, ¿no? Quiero pasar. Quiero ser el primero. ¿Sí o no? Si van a dar 1,000 pesos de regalo, queremos ser los últimos. No, queremos ser los primeros. ¿Quién dice, ay, después voy a ir? ¿Qué decimos? Vaya, porque si no, no va a alcanzar. Así decimos, ¿no? Vaya, ya estamos, vaya, sí, se animan los hermanos y van, ¿no? Hermanos, el problema es que cuando se trata de salvación, muchos no quieren hacer fila. ¿Qué dicen? Después me pondré a cuentas con Dios. Después me corrijo, solo hoy es la última. Solo una, pastora. Ya mañana en la nochecita que llegue a mi casa. Hermanos, en el último momento quizás ya no tengas la oportunidad. El problema de ser el último es que quizás todo se acaba. En cuestión a la pregunta que Jesús hace, ¿quién quiere que yo les salve? Debemos todos levantar las manos primero. ¿Quién quiere recibir salvación? Amén. Hermanos, debemos de ser los primeros. Pablo dice, discúlpenme, me abro paso y me pongo en el número 1 porque yo quiero recibir salvación. Versículo 16 dice, pero por esto fui recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo, hermano, se ve como modelo. Si Dios salvó a Pablo, si lo perdonó y lo transformó, entonces también me puede salvar, perdonar y transformar a mí.
Nuestra vida, hermanos, pasa a ser modelo de lo que Dios es capaz de hacer en el ser humano, de lo tanto que Dios puede hacer en la vida del hombre. ¿Qué decimos? ¿Qué pensamos cuando vemos a una persona amorosa, apasionada por Dios, que trata con tanta amabilidad a los demás? Ahí vemos el trabajo de Dios. Decimos cómo Dios ha cambiado a esa persona, porque nosotros hacemos presente a Dios al mundo. Nuestra vida, hermanos, manifiesta qué tanto las manos de Dios están trabajando en nosotros. Somos libros abiertos. Por eso la iglesia es testimonio de la obra, de la gracia de Dios. Tenemos un gran compromiso, iglesia. Tenemos un gran trabajo, porque somos nosotros los que le decimos al mundo: oye, si vives en el pecado, Dios tiene poder y autoridad para librarte del pecado. Porque lo que Cristo hizo en mí, lo puede hacer en ti también. Pero mira, ahí están los demás drogándose, tomando, pensando en los varones ahí que se van y andan con mujeres, o pensando en las mujeres que se van con otros hombres. ¿Y qué le dicen al cristiano? Solo una, total, nadie te va a ver. ¿Y qué le dice el cristiano? Galán, que se lo haga. ¿Y qué creen que hacen ellos? Para que yo sea como ese hipócrita. Por eso nos dicen hipócrita, hermanos. No crean que por otra cosa. ¿Por qué? Porque debería la iglesia, hermanos, ser testimonio de la transformación. No es posible que en el club del trabajo la chismosa sea la cristiana. No es posible, hermanos. Y que el que no es cristiano nos diga: no digas eso, no es bueno hablar. Porque lo que escupe uno en el cielo, en la cara se cae. Todavía no los dicen. No es posible. Pablo dice: porque fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, hermanos, para ejemplo de los que habían de creer para la vida eterna. Somos nosotros, hermanos, los que debemos de creer y de confiar que Cristo ha transformado nuestra vida. ¿Amén por eso? Amén, hermanos. Vayamos al versículo 17. Quiero que te pongas de pie y lo leas conmigo, este versículo. Que lo leas fuerte. Versículo 17. Dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, cuando nosotros leemos este texto, el apóstol Pablo termina y él dice: porque reconozco que el Dios de dioses, el invisible, el poderoso, el sabio, el único Dios, porque yo lo reconozco, dice él, entonces por eso yo puedo testificar. Cuando nosotros reconocemos quién es Dios, hermanos, nosotros estamos adorando. Cuando nosotros reconocemos que es su gracia, entonces nosotros podemos vivir una vida en santidad. Por eso no importa el pasado, hermanos. Por eso no importa lo que hayamos hecho. Hoy reconocemos de que Cristo, hermanos, merece toda la gloria y todo el honor. Y yo lo voy a demostrar con mi vida, hermanos. Nos esforcemos. ¿Por qué no le pedimos al Señor: Señor, ayúdame? Gracias por ponerme en el lugar donde yo estoy. Hermanos, no son por méritos. Esto no es política.
No porque somos guapos, por eso estamos ahí donde estamos. Es porque la gracia de Dios nos ha tenido ahí, hermanos. Es por su amor inmerecido, es porque estamos aquí, por eso le servimos. El lugar donde tú estás, Dios te ha puesto. Dice la palabra, yo te elegí, yo te sostendré. Yo te elegí, yo te puse ahí. Es por mi gracia. ¿Por qué no le damos toda la honra y toda la gloria al Señor? Y le decimos, gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Señor.